Tremendo. A nivel mundial la preocupación en las últimas horas pidiendo, ¿no?, con el cese de esta violencia por parte del Papa Francisco. Bueno, en realidad, hablando de los distintos líderes a nivel mundial pidiendo, ¿no?, de frenar esta violencia. Primero por las pérdidas humanas, pero también los niños que se han perdido en estos últimos días. Nos vamos a ir al contacto con un amigo ya del programa, es analista internacional y es Iván Ambrogio, licenciado, que nos va a hablar de este tema, conocedor justamente. Así que le vamos a dar la Dale, bienvenida. genial. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto escucharlos. Igualmente, Iván, gracias por recibirnos, ¿eh? Bueno, Iván, la tensión en el Medio Oriente queremos conocer y que la comunidad en realidad de Brinkman, la región pueda entender, en un conflicto de muchos años, ¿no? Pero que ha pasado en estos últimos días, desde el 10 de mayo, que se ha desencadenado la violencia y la pérdida de muchas personas, ¿no? Y sobre todo de los niños. Sí, lo primero que hay que decir es que para efectuar el análisis de este conflicto que viene de larga data, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de prejuicios tanto en contra de Palestina como de Israel, para tratar de entender los hechos y los acontecimientos como deben ser, ¿no? En primer lugar, esto es un conflicto que viene de larga data, pero después de la Segunda Guerra Mundial se potencia en 1947 con una resolución de las Naciones Unidas donde deciden establecer en Palestina el Estado judío de Israel. A partir de allí, en 1948, se declara el Estado de Israel formalmente y se suceden 4 guerras, para hacerlo bien didáctico y bien para tratar de que la gente entienda. 4 guerras, 1948, 1956, 1967 y 1973. En las 4, Israel se impuso militarmente. Después vienen las intifadas, que son revoluciones árabes, y después vinieron muchos intentos por tratar de lograr la paz mediante la figura de 2 estados, un estado judío y un estado árabe. Esto no se concretó hasta el día de hoy. El estado árabe nunca se concretó, pese a los buenos intentos, a la hoja de ruta de 2003, a los acuerdos de Oslo, a la cumbre de Camp David, distintos intentos internacionales por tratar de lograr esta figura de los 2 estados para poner paz. Nunca se logró formar el Estado de Palestina en ese territorio, lo cual sigue generando mucha incertidumbre. En este contexto de violencia permanente, ahora sí venimos al presente, lo que sucedió fue, primero, fue un fallo de un tribunal que estableció que debían desalojar algunas propiedades ocupadas por palestinos en Jerusalén y debían ser ocupadas esas propiedades por judíos. Esto generó malestar, hubo manifestaciones palestinas de jóvenes palestinos reprimidos por la policía, punto número 1. Pero lo que rebalsó el vaso o encendió la mecha, porque esto es un conflicto de alta escala, tiene que ver con cuando en medio del Ramadán, una festividad musulmana importante, grupos ultranacionalistas y fundamentalistas judíos se presentaron y empezaron a gritar muerte a los árabes. A partir de allí se produce también un choque con la policía donde hay heridos, y allí es donde aparece el grupo Hamas, que es una organización terrorista que controla la zona de Gaza, la franja de Gaza. De hecho la controla, no lo hace con un control de facto, y lanza miles y miles de misiles contra Israel, y esos misiles, el 90% cayeron en su propio territorio, otros fueron derribados por Israel por un sistema antimisiles que tiene, y otros impactaron, han caído en territorio israelí. Ante esto, Israel responde a este ataque con un ataque masivo, mucho más potente, donde el sábado mismo terminó derrumbando una torre de periodismo mundial, Sí. porque decían que allí se escondían organizaciones terroristas también, lo cual, y esto es lo que quiero recalcar, en el derecho internacional, en el artículo 51, está establecido la legítima defensa, pero en la doctrina de derecho internacional hay 3 aspectos importantes: no haberlo provocado, que el ataque sea inminente, y el tercero, e importante, que es la proporcionalidad. Se discute en el mundo académico que el accionar de Israel no ha sido proporcional a los ataques recibidos por Hamas. Esto genera, como decías en el comienzo de la charla, ¿no?, un tipo de prejuicios para aquellos que
no estamos empapados o no hay gente empapada en el tema, vemos las imágenes de los bombardeos, de los antimisiles, que parece, Iván, un juego de un video game, ¿no? En muchas veces. Y esto genera también conflicto entre países, porque según la postura que tiene cada país, genera una opinión y ya genera también dentro de esos países, tanto Palestina como Israel, un como mirar para un costado y decir, ¿por qué decís eso? Yo me imagino, viste, en una discusión, en una mesa, cuando alguien salta oponiéndose a la idea de uno, ya que lo entran a mirar de reojo. Esto complica porque pasó también en nuestro país, ¿no? Que tuvo en un momento una opinión y que tuvo que salir a desmentir o a pedir disculpas por el malentendido que se había hecho en una opinión de los políticos argentinos en cuanto a esto. Sí, claro. Y acá lo que debemos entender, que es un factor importante que poco se habla, es que no es solamente un conflicto bilateral, Israel y Palestina. Dentro de Palestina hay dos grupos. Uno que está controlado por Al-Fatah, que es la fuerza dominante, que viene a ser los que toman el legado de Yasser Arafat. Mahmoud Abbas es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Eso está en Cisjordania, principalmente. Y en la Franja de Gaza, en el año 2007, Hamas, que es una organización terrorista, gana también unas elecciones parlamentarias, pero se instala en Hamas de hecho, no de derecho, y a partir de allí entonces tenemos dos facciones dentro de Palestina que también se disputan el poder. Entonces no es Israel versus Palestina simplemente, es mucho más complejo. Claro. Dentro de Palestina hay una opción democrática y hay un grupo de hechos que es fundamentalista y terrorista que bombardea a Israel también. Entonces, esto genera un problema muy grande. Y hay un punto que en el año 2012 se avanza en las Naciones Unidas con esta idea que lleva más de 70 años de crear un Estado árabe para Palestina, que nunca se concretó. Y la resolución número 12, en el año 2012, establece que Palestina va a ser un Estado simplemente observador, no miembro de la organización. Entonces, no tiene voz ni voto esto. Esto se traduce que seguimos en lo mismo 70 años sin un Estado palestino. A nivel internacional, cuando se producen las negociaciones entre Israel y Palestina, lo que siempre dice Israel, ustedes no son Estado. Ustedes son un pueblo. Ahora bien, y esto hay que decirlo, era un pueblo nómades, eran tribus nómades. El sionismo internacional, el primer lugar que estudió después de la Segunda Guerra Mundial para establecer una tierra para el pueblo judío, había sido la Argentina. Esto hay que decirlo, no se sabe mucho. Había sido la Argentina, después se desistió y se creó en este lugar de Oriente Medio. Esto lo digo totalmente despojado de prejuicio para un lado, para el otro son datos objetivos, y aquí hay un factor más también, que esa región del mundo, conviven allí tres religiones, las más importantes del mundo, que es el cristianismo, los musulmanes, que son los que practican el Islam, y también los judíos. Hay un problema que tienen los cristianos hoy, que es el 1% de la población, algo así como 50.000 personas, que se ven obligadas a migrar y creen que va a desaparecer esta religión, el cristianismo, en esa región del mundo debido a estos bombardeos entre el pueblo judío y el mundo árabe. Es todo un tema cómo afecta a una tercera religión también, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, la verdad que las imágenes, Germán, Iván, que estamos viendo son fuertísimas. Veníamos hablando de las pérdidas humanas, de los niños, haciendo oídos sordos las partes del conflicto con todos los llamados internacionales. Hablarnos un poco, ¿no?, del pedido de paz, de cesar la violencia, el Consejo de Seguridad de la ONU, que se están reuniendo de manera virtual. ¿Qué pensás que pueda pasar de que cuánto más puedan continuar, ¿no? Este enfrentamiento, estos bombardeos que se están dando prácticamente todos los días? Aquí hay actores importantes en este conflicto. Uno son los Estados Unidos, el otro es el Reino Unido, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Liga Árabe. Esos son los 5 digamos, actores importantes en términos internacionales. Se ha convocado a la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas se establece las funciones del Consejo de Seguridad que ante un quebrantamiento o que esté en riesgo la paz y la seguridad internacionales tienen que intervenir. Es importante decir que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está compuesta por 15 estados. Hay 5 miembros permanentes, los dueños del mundo, por decir las potencias principales, Estados Unidos,
Rusia, Francia, Reino Unido y China, y de esos 15 votos, de esos 15 miembros, necesitan 9 votos a favor. Estos 5 tienen derecho de voto, dicho de otra manera, estos 5 potentes necesitan convencer a 4 más para aprobar cualquier resolución. Eso es una inequidad en el Consejo de Seguridad. Esto va por un lado. En segundo lugar, es la primera vez, con estas reuniones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ya tuvieron lugar, es la primera vez que los Estados Unidos y el Reino Unido le dijeron a Israel, paren. Se lo dijeron a los dos, pero es la primera vez que le dijeron con fuerza también a Israel, paren, que es un socio estratégico de los Estados Unidos en Medio Oriente, por una cuestión geopolítica, que necesitaba tener una base territorial, un aliado en Medio Oriente, bueno, es Israel para Estados Unidos. Pero le dijeron a los dos, paren. Yo sinceramente, yo no veo, ojalá me equivoque, una perspectiva de paz inminente y duradera, firme y duradera, porque en Medio Oriente siempre que se derrama sangre, siempre las revanchas Claro, las venganzas, las son represalias, sí. Lamentablemente, ojalá me equivoque. Sí. Vos sabés, Iván, que uno ve estas imágenes, te escucha y decís, ¿cuántos años hace que están viviendo? Hay que vivir en guerra constante. Hay que vivir, o sea, intranquilo, porque y hay mucha gente que está viviendo allá, Hay muchos argentinos. muchos Sí, yo le cordobeses, consultaba, Iván. y que por ahí escuchamos o vemos algunas notas. Uy, que por favor, hay que vivir con miedo a salir a la calle, ir a trabajar o hacer algo, y con miedo que te explote una bomba en cualquier lado, ¿no? Una inseguridad tremenda. Claro, tienen las sirenas, las alarmas, anticipándose a los ataques, ¿no? que reciben, como para resguardarse. Son aproximadamente 80.000 argentinos los que viven en la zona, y las sirenas que suenan en Israel y tiene este escudo, que es un sistema de misiles antimisiles, entonces lo pueden detectar cuando ingresan, pero la lluvia de misiles que tiró también Hamas fue tan grande que, bueno, pudieron destruir algunos, pero algunos se filtraron y cayeron en distintas partes del territorio. En Tel Aviv cayeron, en Jerusalén también, en distintas partes del territorio. Hay que decir también que una cuestión importante es que en 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel hizo ocupó después del triunfo militar, ocupó la zona oriental, la zona este de Jerusalén, que hasta ese momento estaba bajo el poder del rey de Jordania. Entonces, a partir de ese momento lo ocupa Israel, y esta es la porción que reclama Palestina como capital de su Estado. Y en la Liga Árabe, en sus propuestas de paz, la hizo 3 veces, en 2003, 2007 y 2017, donde propone también esto de 2 estados, siguen con esta idea de los 2 estados, proponen también que Israel devuelva esa parte territorial, cuestión que no ha sucedido hasta el día de la fecha. ¿Qué exigen los dos beligerantes, los dos protagonistas aquí? Hamas exige la retirada de Israel como paso, como requisito para terminar con las hostilidades. E Israel se ve totalmente decidido a defender la seguridad de su pueblo también usando la fuerza. Entonces son dos protagonistas, uno sujeto de derecho internacional, porque es un Estado, el otro es un actor independiente, porque es una organización terrorista, que los dos están dispuestos a usar la fuerza para imponer su voluntad y sumar, digamos, importancia hacia el interior. Esto tiene que ver también con una búsqueda de legitimidad hacia el interior, ¿no? Por más que me duela decirlo, las guerras también muchas veces persiguen esto, que tiene que ver con buscar legitimidad interna a través de mostrarse como el defensor ante una amenaza externa, ¿no? Sí, yo te vengo a defender, pero hay ciertos intereses. Hay muchos intereses. Muchos intereses en juego en la región, lamentablemente, y ojalá que este llamado a la paz de distintos actores internacionales, como el Papa también, bueno, sí, ojalá que llegue a buen puerto. Ojalá así sea. Bueno, por Dios. Te agradecemos, Iván, ¿eh? Sabemos que te has tomado unos minutos para poder charlar con nosotros con toda la actividad que tenés y nosotros estamos realmente enormemente agradecidos, así que muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Que tengan un lindo día. Hasta pronto. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Es tremendo. Yo desde que soy chico y que se veía ya en aquella época las guerras en ese sector, ¿no? Y hay que vivir